Y de esto vamos a hablar ya con Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo muchos problemas en muchos aeropuertos del mundo y dicen desde ALA, desde la Asociación de Líneas Aéreas, que aunque nos dé la sensación de que aquí tenemos los mismos o más, los aeropuertos españoles, las aerolíneas españolas están en mejor situación. ¿Por qué? Sí, nosotros creemos que afortunadamente aquí en España hemos hecho los deberes. AENA, los aeropuertos están preparados con el personal necesario. ENAIRE, que es el gestor de navegación aérea, ha contratado más controladores. Las compañías aéreas, en gran medida gracias a los ERTEs, ¿no? Pues hemos conseguido mantener el personal, con lo cual entonces, salvo el tema de control de pasaportes, que está más en vías de solución y ahora ya es bastante menos problemático, pues no hemos tenido la incidencia que sí estamos viendo en otros aeropuertos, sobre todo del Reino Unido, de Holanda, de Alemania, etcétera. Lo que no dice que estemos, digamos, ajenos a eso, porque al final gran parte de nuestro tráfico va precisamente a esos aeropuertos, con lo cual entonces el impacto en el caso de España, en cuanto a cancelaciones y retrasos, es fundamentalmente de forma indirecta por todos los vuelos que van a esos sitios donde sí que hemos visto pues aeropuertos como el de Schiphol en Holanda, con colas pues de centenares de metros que se salían del terminal para pasar los filtros de seguridad, o las imágenes más recientes de otros aeropuertos británicos, por ejemplo. Y dice, bueno, aquí los ERTE teníamos las plantillas congeladas y se ha abierto de nuevo el tráfico, ha habido avalancha con muchas ganas de viajar y más o menos lo hemos sorteado, salvo en los controles. ¿Qué ha pasado en los demás sitios? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Fueron despedidos y ahora no se reincorporan? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que digamos hay que distinguir entre algunos factores coyunturales y otros estructurales, ¿no? Los coyunturales, que puede ser por ejemplo el caso del aeropuerto de Schiphol en Holanda o aeropuertos de Alemania, pues es un tema más que yo creo que les ha pillado un poco este subidón de la demanda no preparados y a lo mejor habían despedido a gente y no han sido capaces, ¿no?, de recontratarla, digamos, al ritmo que hacía falta. Pero hay el gran problema estructural que es, además nos afecta mucho a España, que es el tema del Brexit, ¿no? Este es el primer verano post-Brexit con tráficos normales y lo que ha pasado es que si tradicionalmente, ¿no?, las compañías aéreas, los aeropuertos, cada vez que contrataban gente allí en el Reino Unido tenían un pool de candidatos que eran británicos y también el resto europeos, ahora ese pool se ha reducido, de forma entonces no es posible el cubrir, digamos, las plazas que hacen falta, pero en el caso de tripulantes de cabina de pasajeros, en el caso de operadores de servicios aeroportuarios, operadores de filtros de seguridad, y poco el gran problema es que en ese caso o se le da solución o ya no va a ser solo un problema este verano, sino puede ser en los veranos que vienen. ¿Y esto por el Brexit nos afecta a España porque vienen muchos turistas británicos, que eso también nos puede perjudicar, lógicamente, porque igual ya no vienen tantos o no se animan? ¿Afecta solo a España, afecta al resto de Europa, afecta a vuelos en cascada? ¿Ese problema provoca otros retrasos, otras cancelaciones? Este problema fundamentalmente a lo que afecta es a todos aquellos destinos que tienen tráfico con el Reino Unido, ¿no? En el caso de España es nuestro principal mercado origen de turismo, el 25% prepandemia, digamos, de los turistas internacionales que nos visitaban venían del Reino Unido y por eso entonces con países como España tiene bastante más impacto, pero no solamente, también con otros países con mucho tráfico británico como es Portugal, Italia, Grecia y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que realmente más nos preocupa es que para dar solución a un problema primero hay que reconocer que existe y desafortunadamente el gobierno, digamos hasta ahora de Boris Johnson, negaba la mayor, sigue negando la mayor, dice que el Brexit no es un problema, con lo cual va a ser muy difícil darle solución si no le reconoce que el problema es así. Y un problema con este personal es que estamos hablando que no es alguien que contratas de un día para otro. Necesitan, bueno, por supuesto, pilotos, necesitan una formación, necesitas un perfil específico, pero además otros necesitan un permiso, no es tan fácil, ¿no?, contratar en este sector personal rápidamente. Efectivamente, además, un poco lo que estamos viendo, ¿no?, pues por dar un ejemplo, digamos, de una compañía aérea, si antes lo habitual, ¿no?, contratando tripulantes de cabina de pasajeros, es que de todos los candidatos que aplicaban, pues a lo mejor el 3%, ¿no?, se caían directamente porque no cumplían los requisitos de trabajo, ahora ya se está reportando que en muchos casos son superiores al 40% los que directamente ya se caen de la primera lista, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros pensamos que el gobierno británico, porque no es solamente un tema de transporte aéreo, también está habiendo problemas en el transporte por carretera en el Reino Unido y muchas más cosas, a la hora, digamos, de dar visados, hay que reconocer que no solamente el Reino Unido necesita ingenieros informáticos o doctores o lo que sea, sino también hay determinadas profesiones que son críticas, digamos, y en este caso todas las que tienen que ver con transporte aéreo lo son, y es necesario entonces volver a tener ese pool de candidatos lo más amplio posible para que el Reino Unido, que además depende completamente
del transporte aéreo, porque es una isla, pueda volver pues, a tener un poco pues, los niveles de servicio que tenía hasta ahora. Bueno, está la falta de personal y están los paros del personal que está trabajando y que exige mejoras en su situación. Además de presidente de ALA, es usted director de EasyJet en España, una de las empresas de las aerolíneas junto a Ryanair que está siguiendo paros. ¿Por qué cuesta tanto trabajo llegar a un acuerdo con los trabajadores? Bueno, yo creo que digamos a la hora cuando hay conflictos, ¿no?, y cuando hay negociaciones, sobre todo, al final, pues por un lado está el interés genuino, ¿no?, de los trabajadores de mejorar sus condiciones y también el interés genuino de las compañías para poder seguir manteniendo la competitividad, especialmente en un mercado tan competitivo como el aéreo, ¿no? Entonces, a la hora de llegar a acuerdos, hay veces, digamos, que esos acuerdos se bloquean y la parte social decide entonces pues hacer conflictos como puede ser una huelga. En cualquier caso, yo creo que un poco, y atendiendo a las cifras que los propios sindicatos están dando, digamos, del impacto aquí, si se compara precisamente con los miles de vuelos que se están cancelando en toda Europa, al final es algo, desde luego, que lo suyo sería que se resolviese lo antes posible, pero en el, digamos, el esquema de lo que está pasando a nivel Europa es una parte pequeña y lo que tenemos que asegurarnos precisamente es que pues, todo eso se soluciona, pero sobre todo los problemas estructurales que existen, pues se les da solución. Y en esta situación, el sector ¿se va a recuperar más o menos como esperaba del COVID? Porque la avalancha de viajeros, pese a los problemas y todo esto, ha sido tal que pues nos acercamos bastante antes de la pandemia. ¿O esto que estamos viendo, decíamos 25.000 vuelos cancelados en agosto, va a frustrar las expectativas? Bueno, en lo que llevamos de año, ¿no?, estos 6 primeros meses hasta junio, se ha recuperado ya más del 80%, o sea, ya ha volado más del 80% los pasajeros que volaron en España el primer semestre de 2019 y vamos en una senda creciente. Lo esperable para este verano es que probablemente podamos llegar ya a niveles, digamos, pues más o menos cercanos al 90%, que hay que recordar que estamos comparándonos con el verano y con el año récord de transporte aéreo en España, que fue el 2019, o sea, es una comparación bastante exigente en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto que yo creo que ni la pandemia, ni el Brexit, ni nada ha cambiado las ganas de viajar de la gente. Viajar es algo inherente a la naturaleza humana y la gente va a seguir queriendo viajar y eso es bueno. Y además lo que es bueno también es que se ha conseguido democratizar eso, de forma que ahora ya no es algo exclusivo para la gente de mucho dinero el poder viajar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que asegurarnos. También es cierto que ahora mismo, lo ha dicho el presidente de Foment, hay muchas incertidumbres de lo que va a pasar a partir del invierno, a partir de octubre, porque casi todos los elementos van en contra de que la gente tenga renta disponible. La inflación, el precio de la energía, el precio de las hipotecas, etcétera, etcétera. Entonces, pues un poco veremos cómo acabamos el año, pero en cualquier caso, yo creo que no se va a truncar la recuperación y va a ser un paso más a esa tan ansiada recuperación. Pues ojalá que se recupere el sector y toda la economía y podamos comentarlo. Javier Gándara, muchísimas gracias por venir. Estaremos muy atentos, claro, este verano a los aeropuertos. Hasta otro día. Haremos. Muchas gracias y buenos días.